Permítame en primer término agradecer ampliamente a los organizadores de esta democrática práctica del Parlamento abierto en buena hora, y más aún por tratarse de la discusión de un tema relativo a una actividad de valor e importancia estratégica para nuestra República, como lo es la propuesta presidencial de reforma constitucional en materia eléctrica. Voy a leer el texto que preparé, muy breve, porque se me dijo que dispondría de solamente 5 minutos. Tal vez haya posibilidad de ampliarlo después. Me dijeron que 5 minutos nada más, eso fue lo que me dijeron de la organización. Tal vez fui invitado, es simplemente una narración de hechos, no una queja. Tal vez fui invitado por haber sido secretario del Patrimonio Nacional en los años 70 del siglo pasado y por ende presidente de la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad y corredactor de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en colaboración con el distinguido jurista Arsenio Farell Cubillas, a la sazón director general de la CFE. Tuve el honor de presentar y defender la propuesta ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Fue aprobada por unanimidad de una diputación que empezaba a ser plural. Permítaseme expresar mi admiración al desempeño de la CFE desde su creación en 1936 hasta la década de los años 80, sin desdén de muchas de sus actuaciones heroicas en favor de los mexicanos ante acontecimientos catastróficos que con frecuencia se nos precipitan por la acción de factores climáticos. Me tocó vivir, por ejemplo, cómo las empresas privadas de Florida dejaron a sus habitantes sin energía eléctrica durante un mes después del embate de un huracán. Y eso ocurre con frecuencia en esa y otras regiones de los Estados Unidos. También deseo manifestar mi aprecio por la potente exposición de motivos de la propuesta de reforma constitucional. Sin embargo, no estoy de acuerdo que aquella se apruebe ahora con la peligrosa precipitación que implica. El primer e importante problema que se presenta al redactar y debatir reformas acerca del tema que nos ocupa es que con mucha frecuencia los argumentos que se manifiestan a favor y en contra son de carácter dogmático, que se centran excesivamente en los de carácter económico, no suficientemente explicitados y estudiados. Al tratarse de empresas u organismos descentralizados, la litis fundamental para que actúen en sectores estratégicos se encuentra en el ámbito de la política, la macropolítica. El tema central a dilucidar es el balance del poder en un doble sentido. El balance del poder entre lo público y lo privado en el orden interno y, segundo, el balance del poder entre lo nacional y lo extranjero. A estas disyuntivas fue a las que respondió Lázaro Cárdenas cuando creó la Comisión Federal de Electricidad en 1936, y también a ella se abocó Adolfo López Mateos cuando mexicanizó los remanentes extranjeros en nuestra industria eléctrica y dotó de exclusividad en la misma a la CFE. A partir de entonces, la CFE se abocó a la expansión de la industria y de su cobertura hasta llevar el servicio a todos los mexicanos, aún aquellos radicados en tierras remotas y escarpadas, y atender la creciente demanda de la industria mexicana y las ciudades en acelerado crecimiento poblacional. Todo ello hasta la segunda mitad de los años 80. Durante los casi 50 años, eminentes mexicanos dirigieron la CFE. Menciono a unos cuantos a los que me tocó tratar:
los ingenieros Moreno Torres, Fernando Iriart, González Villarreal, Escofet, Gascaneri, Elías Ayub y los juristas López Portillo y Farel Cubillas. Todos ellos empeñaron su talento, su sapiencia y honestidad en asegurar el desarrollo acelerado de la industria con base en planes y programas a mediano y largo plazo. La cobertura del servicio a la población se aproximó al 100%, como ya se mostró con cifras. Se creó una red nacional integrada de transporte y distribución del fluido eléctrico e incluso se construyó la primera central nuclear eléctrica en Laguna Verde, Veracruz. Se creó y operó el Instituto de Investigaciones Eléctricas, que cuenta ya con casi medio siglo de experiencia en el desarrollo tecnológico de la industria. Todo ello con el liderazgo y supervisión de la Secretaría del Patrimonio Nacional. El gobierno federal aportó sin descanso fondos de capital para inversión, tanto del presupuesto federal como de créditos a largo plazo de instituciones bancarias multilaterales como el Banco Mundial. Un error grave que se cometió fue no liquidar a tiempo a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, heredera de empresas extranjeras y a cargo del mercado de la región central del país, la mayor demandante de energía en el territorio nacional, hasta que llegó a la condición de desastre. La explicación: problemas o dificultades de orden sindical, si es que valen. El costo fue muy elevado y perjudicial para la CFE. Como consecuencia inmediata de las crisis económico-financieras de los años 80 y 90, la CFE empezó, al igual que Pemex, a sufrir el cambio radical de la política presupuestal. Cero aportaciones de capital, obligación primaria del dueño de una empresa u organismo, sea Estado o particular, para crecimiento, productividad y desarrollo tecnológico. Todas estas necesidades tuvieron que sufragarse con recurso a los mercados privados de capital internacionales. Al tiempo que lo anterior ocurría, la CFE experimentó crecientes demandas de ocuparse de tareas que no correspondían a la de una empresa productiva y a su propia costa. En 1976, la Secretaría del Patrimonio Nacional, bajo mi cargo, publicó un conjunto consistente de lineamientos de política industrial para el sector público. Uno de los principales consistió en lo siguiente: si bien el gobierno tiene facultades legales para imponerle a las empresas u organismos estatales la realización de tareas o adoptar enfoques operativos fuera de sus programas formales para que aquellas las realicen en obediencia a la primacía del gobierno, este tendrá la obligación de restituirles los recursos distraídos para tales fines y los quebrantos derivados de tal obediencia. Esto rara vez ha sucedido. La causa original, vigente al día de hoy, ha sido la falta de voluntad de los gobiernos federales a partir de 1982 de invertir su capital político en dotar al gobierno de recaudación tributaria suficiente para financiar las necesidades de política de desarrollo. Si no es así, ¿para qué sirven entonces los triunfos electorales? Todavía no nos lo explican. ¿Por qué entonces me opongo a la reforma que hoy se discute? Veamos algunos temas brevemente, hechos deprisa por lo de los 5 minutos. 1. ¿Por qué tanta prisa? El cambio que se propone encierra una gran complejidad que demanda más elementos de juicio visto en conjunto y en particular respecto a algunos de sus componentes principales. 2. Segundo, durante los últimos 25 a 30 años, la CFE ha sufrido un grave deterioro, el que ha conducido a un amplio número de problemas estructurales, a saber,
instalaciones y equipos de producción obsoletos y totalmente amortizados, excesos de personal prácticamente en todos sus departamentos, tareas encomendadas por los gobiernos cuyo costo no le es restituido. El robo de su producto en zonas urbanas populares es ya muy alto. Cláusulas del contrato colectivo demasiado onerosas, cuyo costo no tiene parangón en otros sectores y actividades económicas. Y para mayor gravamen, se le quiere enjaretar el costo de jubilar a los remanentes del ESME, que no quisieron firmar el arreglo que se acordó después de la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza, entre otras monerías. Tercero, especial mención merece el uso del combustóleo producido por Pemex a partir del crudo tipo Maya, el cual, además de altos contenidos de azufre, contiene cantidades significativas de vanadio, metal que una vez en la caldera de una termoeléctrica cataliza junto con el azufre para generar ácido sulfúrico, que reduce a la mitad la vida útil de las calderas, según investigación del Instituto de Investigaciones Eléctricas en los años 90. Este fenómeno es demasiado costoso para la CFE. Por ello, se prohibió el uso del combustóleo de Pemex en las plantas térmicas de la CFE durante un tiempo, como debía de ser. Recientemente se le ordenó volver a usarlo. Para mayor agravante, el uso del combustóleo de este tipo es flagrantemente contrario a los tratados y convenios ambientales firmados por el gobierno mexicano y además dañino para la salud de los mexicanos. Cuarto, el escandaloso rezago en la modernización de las refinerías existentes por la falta de decisión del gobierno en las asignaciones de capital, en contraste con la soltura para el proyecto discutible en Dos Bocas. De manera análoga, la indecisión del gobierno para construir dos centrales nucleoeléctricas adicionales la indecisión del gobierno para construir dos centrales nucleoeléctricas adicionales largamente analizadas, las que harían una valiosa contribución a la proporción de energía limpia en el país, con la ventaja de la continuidad en la generación sin intermitencia. Quinto, el enorme excedente de oferta de capacidad de generación a que ha dado lugar la alegre autorización de proyectos de energía renovable, solar y de viento, es un fenómeno vergonzoso y reprobable desde múltiples puntos de vista. En primer lugar, será muy difícil y extremadamente costoso deshacernos de tal excedente, habida cuenta de que las autorizaciones fueron otorgadas por gobiernos mexicanos legalmente constituidos y signatarios de convenios de protección de inversiones extranjeras con gobiernos y organismos multilaterales. Además, los proyectos fueron financiados en alta proporción por los bancos de desarrollo mexicanos, o sea que los inversores extranjeros aportaron pequeñas proporciones de capital propio de riesgo. Algunos de ellos, lo comentaba con mi admirado y querido amigo Jorge Chávez Presa hace un momento, son incluso expertos, una expertise adquirido a lo largo de 500 años en América, en cambiar espejitos por pepitas de oro. Para colmo, la CFE ha sido obligada a subsidiar a los inversionistas privados en los costos de transmisión. Sexto, todo ello se presta a interpretaciones poco caritativas respecto a la conducta y objetivos de los funcionarios involucrados y los gobiernos a los cuales sirvieron. Atentados contra el patrimonio de la nación. Ahora caigo en cuenta de por qué decidieron destrozar a la Secretaría del Patrimonio Nacional y finalmente clausurarla. La reforma eléctrica de 2013 nos heredó un terrible embrollo, un batidillo maloliente. Séptimo, el problema que tenemos frente a nosotros es que la reforma de la reforma que hoy analizamos no es suficiente ni adecuada para resolver el embrollo. Se requiere mayor profundidad y alcance,
mayor concurrencia de elementos de juicio y herramientas para hacerle frente. Está en juego el destino de la nación. Gracias.